Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 6 y hoy presentaremos nuestro proyecto final de análisis de datos. Nuestro tema es el análisis de la demanda de bicicletas compartidas para ayudar a la expansión de scooter eléctrico. Este PPT es tanto nuestro informe como nuestra presentación, por eso verán bastante detalle. Comenzaremos analizando cómo se usan las bicicletas compartidas. Usaremos datos de alquileres diarios, viendo cómo afectan el clima, las estaciones del año y si los usuarios son casuales o registrados. Tenemos dos metas. Primero, ver qué factores son los más importantes para la demanda de bicicleta. Segundo, con eso crear un modelo para estimar cómo se usarán los scooters eléctricos aprendiendo de la experiencia de las bicicletas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Queremos entender bien la demanda de las bicicletas compartidas, cómo influyen el clima, los días de la semana, las estaciones del año y los tipos de usuarios. Con esto claro, crearemos un modelo para proyectar la demanda de scooters eléctricos en situaciones parecidas. La idea práctica ayudará a tomar decisiones al expandir el negocio de scooters a nuevos lugares. Por ejemplo, elegir dónde ponerlos, cuánto comprar al inicio, planificar cómo funcionarán día a día y reducir los riesgos por el clima o la temperatura. Buscamos que la expansión sea más fácil y exitosa. Pregunta número uno. ¿El total de bicicletas alquiladas en los 2 años superó los 3 millones? Para esto se realizó la sumatoria por mes a mes y posteriormente por ambos años, entregando un valor total de 3.292.679, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. También se realizó el gráfico del total de las bicicletas alquiladas por año. Pregunta número 2. ¿El promedio de bicicletas alquiladas diariamente en los 2 años superó los 4.000? Para esto se realizó el promedio de la variable total de bicicletas, entregando un valor de 4.504, que en este caso, si se verifican las hipótesis, se rechaza la hipótesis nula. También se entrega el histograma de bicicletas alquiladas. Pregunta número 3. La variabilidad típica de bicicletas alquiladas diariamente fue mayor a 2.000. En este caso, se realizó la desviación estándar del total de bicicletas entregando un valor de 1.937, por lo cual si verificamos la hipótesis, no contamos con la información suficiente para rechazar la hipótesis nula. También se realizó el histograma de las bicicletas. Pregunta número 4. ¿El total de bicicletas alquiladas es igual en ambos años? Para esto se hizo el data frame del año 2011 y 2012, por lo cual si verificamos los datos sí existe diferencia, y esta diferencia fue en aumento entre un 64,8%, por lo cual la hipótesis nula es rechazada. También se hizo el gráfico del historial de bicicletas alquiladas por año. Pregunta número 5. ¿El total de bicicletas alquiladas es igual entre cada estación? Para esto se hizo la sumatoria por estación de la bicicleta alquilada, entregando diferencia entre cada estación, por lo cual si verificamos la hipótesis, nuevamente es rechazada la hipótesis nula. También se hizo el gráfico del total de bicicletas alquiladas por estación. En la pregunta 6, comparamos el promedio de bicicletas alquiladas en días festivos versus días no festivos. A nivel descriptivo, pareciera que hay una menor demanda en días festivos. Sin embargo, al aplicar la prueba T para muestras independientes, nos encontramos diferencias estadísticamente significativas. Es relevante señalar que no se cumplen completamente los supuestos estadísticos requeridos para esta prueba, por lo que estos resultados deben interpretarse como orientativos y no concluyentes. En la pregunta 15 realizamos un análisis muy similar, esta vez comparando días laborales y no laborales. La conclusión fue prácticamente la misma. Si bien descriptivamente hay diferencias, la prueba T no identificó diferencias significativas. Esto refuerza la idea de que el tipo de día no tiene un efecto claro y medible sobre la demanda, al menos desde el punto de vista estadístico con los datos actuales. Finalmente, en la pregunta 12 analizamos si existe diferencia en el promedio de bicicletas alquiladas según el día de la semana. El análisis ANOVA indicó que no existen diferencias significativas entre los días, aunque descriptivamente el sábado mostraba una media más alta. La prueba post-hoc confirmó que esa diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, la variabilidad observada es atribuible a factores aleatorios. En conjunto, estos resultados permiten concluir que el servicio tiene una demanda estable a lo largo de la semana, sin variaciones relevantes entre tipos de días o días específicos. Esto facilita la toma de decisiones operativas, como la asignación de recursos o la planificación de flota en función de una demanda homogénea. Pregunta 7. Se aplicó un análisis estadístico descriptivo y posteriormente un modelo ANOVA de una vía para comparar las medidas de alquiler entre las estaciones. Los resultados muestran que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, primavera no es la estación con el mayor promedio. Es más, la prueba post-hack revela que verano es la estación con el mayor promedio de bicicletas alquiladas, superando de manera significativa a todas las demás estaciones. Este modelo ANOVA
Verifica lo visualizado en la tabla de medias muestrales, en donde verano tiene la más alta con 5.644 unidades diarias, así como también en el diagrama de caja, donde verano presenta la mediana más alta y el rango intercuartílico comprendido entre los valores más altos de bicicletas alquiladas. Pregunta 14. Se evaluó si el clima despejado con pocas nubes o parcialmente nuboso, clima 1, fue el tipo de clima en el que se alquilaron bicicletas en promedio. Los resultados a nivel descriptivo muestran que efectivamente el clima 1 fue el que se presentó el mayor promedio de bicicletas alquiladas, 4.876, seguido por el clima 2 y el clima 3. En tanto, el modelo ANOVA de una vía y la prueba POST-HAC indican que estas diferencias son significativas, rechazando la hipótesis nula y confirmando que cuando está despejado se rentan más bicicletas en promedio. Esto se relaciona directamente con los resultados de la pregunta 7, ya que verano es la estación con mayor alquiler de bicicletas. Es también la que suele presentar más días con clima despejado. Por lo tanto, se puede concluir que las condiciones climáticas favorables en verano contribuyen directamente al aumento en la demanda de bicicletas. Además, cabe destacar que para ambas preguntas no se cumplen todos los supuestos, por lo que se hicieron pruebas de Kruskal-Wallis y One-Way Test para robustecer el análisis. En tanto, la pregunta 8, que pregunta por la relación entre la temperatura y la cantidad de bicicletas alquiladas, se puede ver en el gráfico que hay una alta correlación, tanto para una regresión posible lineal o cuadrática. Se hacen ambas y se obtiene que ambas son significativas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y sí existe una relación significativa entre la temperatura y el total de bicicletas, con un 45% de la explicación de la variabilidad. En tanto, en la pregunta 9, que es lo mismo pero para la humedad, nos podemos dar cuenta en el gráfico que hay una correlación más baja, eh, pero igual es significativa según el modelo de regresión tanto lineal como cuadrático. Sin embargo, se explica solamente el 8% para esta variable. Y finalmente, para la velocidad del viento, que sería la pregunta 10, esta relación es más bien débil y solamente lineal. La cuadrática no es significativa, sin embargo la lineal sí lo es y explica un 5% aproximadamente. Finalmente, para la pregunta 11, donde se combinan estas tres variables, se tiene que el modelo lineal múltiple sí es significativo y el coeficiente de la temperatura es el más relevante, seguido por el de la velocidad del viento y finalmente la humedad. Y cabe destacar que en todos estos modelos de regresiones la mayoría de veces no se cumplieron los supuestos, por lo tanto se hicieron modelos robustos para analizar y para hacer el análisis mejor, así como también el uso del estimador sándwich. En esta parte final presentamos las recomendaciones, supuestos claves y conclusiones generales del análisis. Identificamos patrones relevantes en el uso de bicicletas compartidas, destacando variables como temperatura, estacionalidad, tipo de día y perfil de usuario. Esto nos permitió proyectar escenarios aplicables a scooters eléctricos, donde recomendamos priorizar ciudades con climas templados y lanzar el servicio en verano, que mostró la mayor demanda y, aunque no hubo diferencias significativas entre días de la semana, los patrones observados igual pueden guiar la planificación operativa. Desde el punto de vista empresarial, estas decisiones ayudan a optimizar recursos, evitar periodos de baja demanda y mejorar el retorno desde el inicio. Suponemos que la demanda de scooters será similar a la de bicicletas, dado que ambos servicios apuntan a trayectos cortos y flexibles. Aún así, hay que considerar factores económicos, regulatorios y de movilidad local que podrían afectar la operación. Y como dato importante, en muchas pruebas no se cumplieron todos los supuestos estadísticos. Por lo tanto, los resultados deben verse como una aproximación exploratoria. En resumen, este análisis entrega una base sólida para tomar decisiones en forma informada, en expansión y operación. Y lo más importante, nos permite proyectar con datos reales, no solo con intuición. Finalmente, este análisis busca ser una base útil para decisiones estratégicas en movilidad compartida. Gracias por su atención.